Paz de Cristo, amados hermanos y amigos queridos en el Señor. Este día quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en Éxodo capítulo 7, versículo 1 en adelante, donde dice así: Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Dios bendito, toda la gloria sea a ti desde la eternidad y hasta la eternidad. Santo eres tú, 3 veces santo, y la tierra está llena de tu gloria. Tú eres el Dios altísimo, el Dios santo, el Dios todopoderoso, creador de lo que existe, creador de todo el universo. Este día que tu palabra corra con libertad una vez más, y que traiga edificación, bendición, vida eterna a los corazones de todos los que escuchamos tu palabra. Usa mis labios, usa mi vida para gloria de tu nombre. Gracias, Dios Todopoderoso. Amén, amén. Hermanos, el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema: un Dios para Faraón. Un Dios para Faraón. Creo, hermanos, que no es tan fácil predicar de esta escritura o predicar o enseñar este tema, porque quizás para algunos esto sería algo controversial, pero la realidad es que está en la palabra de Dios. Éxodo 7:1, hablando Jehová a Moisés, le dice: yo te he constituido Dios a Faraón, y Aarón tu hermano será tu profeta. Por eso quiero compartir, hermanos, que aquí hay una enseñanza, aquí hay un propósito, hay un sentido de parte de Dios al Él expresar a su siervo Moisés que Él lo había constituido Dios para Faraón. Por eso comparto con ustedes un Dios para Faraón. Y la razón, ¿verdad?, por la que este tema sería controversial es porque la palabra del Señor nos enseña que hay un Dios verdadero, creador del universo. Este Dios de los judíos o de los hebreos, Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, a través de los profetas, Él dijo que Él no comparte con nadie su gloria. Entonces, este tema de que Él le dice a Moisés: yo te he constituido Dios para Faraón, podría ser controversial. Pero miramos nosotros en la Escritura que todo el tiempo que la Biblia habla de Dios con letra mayúscula, está hablando del Dios Todopoderoso, creador del universo. Cuando la Biblia habla de Dios con la D minúscula, está hablando de dioses de los pueblos o los dioses paganos,
o los dioses inventados por los hombres, que son ídolos. Entonces aquí la palabra empleada de parte de Dios o en esta escritura es Dios con D minúscula. Entonces quiero explicar o aclarecer o traer luz a este tema, que como Faraón era en ese entonces el rey más poderoso del mundo. Todos sabemos que por José Dios hizo que en Egipto hubiera alimento para alimentar a la tierra o a todas las naciones. Y todas las naciones del mundo fueron a Egipto para comprar granos para poder sobrevivir de aquella terrible hambre. Por medio de José, Dios levantó y constituyó a Egipto como una nación que andaba volando alto, una nación poderosa. En Éxodo Dios le dijo a Moisés y a Israel: yo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí, dando a entender Dios a su pueblo que Él los tomó y los sacó a ellos de la esclavitud de una nación poderosa que andaba volando muy alto. Entonces el faraón, ¿verdad?, considerado como el Horus de oro, él se consideraba que era un dios, y como él tenía un reino poderoso, era muy respetado por toda la gente. Él creía verdaderamente que él era Dios y que por sus palabras o por sus expresiones la gente vivía o la gente moría. Faraón creía que él era la mañana y que él era el anochecer y que él era la luz que alumbraba o que resplandecía en la eternidad. Creía él que él tenía poder para dar vida, perdonándole a las personas de ser asesinados, o creía que tenía poder para enjuiciar y dar muerte a las personas. Por eso no era fácil para Moisés ir a enfrentarse a la edad de 80 años, 40 años después que huyó de Egipto, a un hombre que se creía Dios, a un hombre sumamente poderoso. Por eso Dios le dice a Moisés: yo te he constituido. Y la palabra constituido quiere decir tres palabras sinónimas: formar. Y la palabra formar es componer o ser. Entonces Dios le estaba diciendo a Moisés: yo te he formado y yo te digo que tú vas a ser como Dios para el faraón. Número 2, constituir quiere decir establecer. Eso significa erigir o fundar. Le estaba diciendo a Moisés: yo te estoy en este día erigiendo o fundamentándote, que tú vas a ir para enfrentarte con el faraón y que no debes de tener miedo, porque yo te he puesto en un nivel alto o te he puesto en un lugar privilegiado para ser delante de faraón como Dios. Y número 3, constituir también quiere decir dotar. Esta palabra significa dar a alguien una posición privilegiada. Y eso es lo que Dios le estaba dando a su siervo Moisés: una posición sumamente privilegiada. Moisés iba a ser delante de Faraón como Dios, pero no Dios para ser adorado o Dios para ser exaltado, sino que Moisés iba a ser el representante del Dios de los hebreos, del Dios todopoderoso, del Dios que le había revelado: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
que aparecía a ellos bajo el nombre de Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me les di a conocer a ellos. Entonces, lo que Moisés estaba recibiendo, amado hermano y amigo que me escuchas, era un privilegio alto, ser el representante del Dios de los hebreos. Entonces le dice Dios a Moisés: tú me vas a ir a representar delante del rey más poderoso del mundo. Tú vas a irme a representar delante del rey que se cree que es Dios. En otras palabras, yo me voy a dar a conocer a Faraón a través de tu persona. Tú vas a ser Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Fíjense que Aarón era de 83 años, 3 años mayor que Moisés. Moisés tenía 80 años cuando regresó a Egipto, después de estar 40 años allá lejos de Egipto. Entonces él y Aarón regresaron para hablar con Faraón. Entonces Aarón venía a ser también un hombre privilegiado. ¿Por qué? Porque venía a ser un profeta, un siervo de Moisés. Dios estaba diciendo a Moisés: yo te he dado a tu hermano para que él sea tu profeta. Le dice Dios a Moisés: yo te voy a decir a ti las cosas, o tú vas a hablar las cosas que yo te mande. Yo voy a hablar contigo y tú vas a hablar con tu hermano Aarón. Yo te voy a enseñar a ti y tú le vas a enseñar a Aarón lo que tienes que hacer. Así que, hermanos, cuando Moisés y Aarón llegan ante el rey más poderoso del mundo, ante aquel rey que se creía el Horus de oro, o el Dios de todo Egipto, el Dios que tenía dominio sobre el mundo, deje decirle que no era cualquier cosa. Moisés no hablaba directamente con el rey Faraón, sino que Moisés hablaba con su hermano Aarón y le decía a su hermano Aarón para que Aarón lo representara a él delante del Faraón y delante de sus siervos, es decir, delante de sus ayudantes y de sus gobernadores. Entonces le dice Dios a Moisés: tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón hablará con Faraón. La Biblia habla de la vara de Moisés y de la vara de Aarón. Para que usted considere en casa cuando lea la palabra, Moisés traía una vara y Aarón también traía una vara. En ocasiones dice la vara de Moisés y en muchas ocasiones miramos que dice la vara de Aarón. Entonces le dice Dios a Moisés: cuando vayas con Aarón tu hermano para hablar con el rey Faraón, si él te pidiere un milagro, entonces la vara que está en tus manos se la vas a dar a Aarón y Aarón la va a tirar en tierra. Y esa vara se va a convertir en una culebra o en una serpiente. Y cuando la quieras agarrar, la vas a tomar de la cola y se va a hacer una vara. Y así sucedió cuando hay la introducción para que Moisés y Aarón entren a la presencia del rey más importante de ese entonces. Entonces, cuando dan la presentación de quién es Moisés y de quién es Aarón, y cuando llegan y van dando un mensaje de parte de Dios, el Dios de los hebreos dice que dejes ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Entonces Aarón, cuando da ese mensaje, el faraón les pregunta: ¿qué milagro puedes hacer para que yo crea en tu Dios? ¿O qué milagro me puedes enseñar a mí para que yo crea que ustedes tienen poder y yo hacer lo que ustedes me están pidiendo? Entonces dice la Biblia que
Ese fue uno de los primeros milagros que Dios hizo por Moisés y Aarón, cuando la vara se convirtió en culebra. Y dice la Biblia que Faraón mandó a traer a sus hechiceros, y ellos también tiraron sus varas, y también sus varas se convirtieron en serpientes o culebras. Y dice la Biblia que la vara de Aarón se tragó o se comió las culebras o las varas de los hechiceros. Esto es para enseñar que el poder de Dios es grande, que está sobre toda cosa. No hay poder como el poder del Dios de los hebreos, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, del Dios todopoderoso, creador de todo el universo. También nos dice la palabra del Señor que como los hechiceros imitaron el milagro, entonces el corazón de Faraón se endureció y no quiso dejar ir al pueblo de Israel de la esclavitud. Entonces Dios le dijo a Moisés: yo voy a mostrar mis señales, yo voy a mostrar mi poder, yo voy a mostrar mis milagros en la tierra de Egipto. La Biblia nos enseña y nos dice que fueron 10 plagas poderosas las que Dios mostró en la tierra de Egipto para doblegar a un rey soberbio, a un rey que era orgulloso y no se quería humillar ante nadie. Y dice la palabra que Dios sacó a su pueblo de Israel con brazo fuerte y extendido. Dios levantó, Dios puso a Faraón en esa posición para mostrar en él su poder. En Romanos 9:17 Pablo repite esa escritura y dice que Dios le dijo a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces alguien ha predicado, alguien ha enseñado sobre las plagas de Egipto, sobre cómo Dios sacó a su pueblo de Israel? Se ha predicado mucho, se seguirá predicando y se seguirá anunciando que grande es el poder del Dios de Moisés, del Dios de Aarón. Entonces nos dice la palabra que Dios le dijo a Moisés y Aarón: vayan a presentarse ante Faraón, que sale, ¿verdad?, al río, y luego le dice allí, ¿verdad?, golpea con la vara el río y el río se convertirá en sangre. Los estanques, todos los lugares se iban a convertir en sangre. Y dice la palabra del Señor que golpearon con la vara las aguas del río y señalaron con la vara hacia Egipto, hacia los estanques, y todos se convirtieron en sangre. El agua se convirtió en sangre. Pero dice la palabra que Faraón mandó a llamar a los hechiceros y ellos también imitaron lo que Moisés y Aarón hicieron. Entonces Faraón no tomó en serio ese otro milagro y su corazón se endureció. Luego dice la palabra del Señor que otra vez Moisés y Aarón van ante el rey Faraón y le dicen: el Dios de los hebreos dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y nos dice la escritura que entonces, ¿verdad?, Dios hace otro milagro y trae la plaga de las ranas. Nos dice la palabra que en esta ocasión extendieron la vara sobre Egipto y salieron ranas por todos lados que estaban en los cuartos, en las casas, en los hornos, o sea, en las cocinas de Faraón y de su gente y de su país. Y dice la escritura que entonces, cuando eso sucedió, ¿verdad?, entonces Faraón volvió a llamar a los hechiceros,
para que trataran de hacer lo mismo, hacer venir ranas hacia Egipto. Y como las ranas ya estaban, ya existían, entonces, cual haya sido la forma, los hechiceros trataron de imitar también el milagro de la plaga de ranas. Me imagino que Faraón, cuando miró que los hechiceros hicieron subir ranas, entonces él les pidió: quiten las ranas o hagan que las ranas se desaparezcan. Pero los hechiceros no pudieron. Entonces Faraón mandó a traer a Moisés, mandó a llamar a Moisés y Aarón para que orara, para que todo ese montón de ranas se retiraran, se fueran. Entonces Moisés y Aarón fueron específicos con el Faraón y le dijeron: ¿cuándo quieres que nosotros oremos? Señálame, ¿cuándo quieres? Y nos dice que Moisés y Aarón el siguiente día, o sea mañana, oraron y todas aquellas ranas se murieron. Todas aquellas ranas se perecieron en un instante, en un momento, por el poder de nuestro Dios. Y dice que los egipcios amontonaron o hicieron montones y montones de ranas en todo el país. Alabado sea el nombre del Señor. También nos dice la Escritura que Dios trajo otra plaga, la plaga de piojos. Y dice la Escritura que Dios le dijo a Moisés y Aarón que extendieran su vara y que golpearan el polvo. Entonces, cuando extendieron la vara para golpear el polvo, dice que el polvo se iba a convertir en todo Egipto en piojos. Ahí vemos que Dios creó la plaga de piojos que salieran del polvo de toda la tierra de Egipto. Faraón quiso que los hechiceros imitaran ese otro milagro, y la Biblia enfáticamente dice que los hechiceros no pudieron. Le dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. En otras palabras, esto no lo podemos imitar, esto es muy grande, esto es la mano de Dios. Solamente el Dios a quien nosotros servimos tiene poder para crear, para traer a la existencia algo de la nada. Del polvo de la tierra, Dios creó al hombre y a la mujer, y del polvo de allí de la tierra de Egipto, Dios levantó una plaga numerosa de piojos para que afectaran a Faraón y a toda su gente. Alabado sea el nombre del Señor. Pero dice la Escritura continuamente que el Faraón se endurecía y no los escuchaba y no estaba dispuesto a dejar ir al pueblo de Israel, que por 400 años les habían estado sirviendo, haciendo ladrillo y haciendo ciudades, viviendo en esclavitud. Así que el Faraón se endurecía más. Entonces dice la palabra que el Señor manifestó otra plaga o otro milagro y trajo la plaga de moscas, toda clase de moscas que son molestísimas, o sea que molestan. Dice la palabra del Señor que Dios le dijo: mañana Dios va a hacer esta señal. Va a traer sobre el país de Egipto toda clase de moscas molestísimas. Y dice la palabra del Señor que Dios le dijo al Faraón: pero voy a poner redención entre mi pueblo y el tuyo. Entonces nos dice la palabra del Señor que Dios hizo como prometió. Trajo una plaga de diferentes clases de mosca. Entonces, cuando Faraón miró este otro milagro, mandó a llamar a Moisés y Aarón y les dijo: pues vayan por acá a la tierra y vayan y sacrifíquenle o adoren a su Dios,
Pero Moisés dice, no, nosotros no podemos ir aquí a la tierra de Egipto porque ofreceríamos a nuestro Dios la abominación de los egipcios. No, nosotros vamos a ir al desierto, camino de 3 días. Alabado sea el nombre del Señor. Moisés tenía bien claro a dónde Dios quería llevar a su pueblo. Los quería sacar de Egipto, hacerlos libres completamente, para llevarlos hacia el Sinaí, al monte de Horeb, para que allá le ofrecieran sacrificio de alabanza, para que allá sacrificaran holocaustos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, glorificado sea Él desde ahora y para siempre. Nos dice la palabra del Señor que entonces Faraón cedió y le dice, bueno, está bien, vayan, pero no vayan más lejos. En otras palabras, no se me vayan a escapar, no se me vayan a ir. Si los dejo ir, vayan, pero no vayan más lejos. En otras palabras, tratando siempre de poner obstáculos, tratando siempre de impedir, tratando de detener lo que Dios quiere hacer en su pueblo. Dios quiere librar a su pueblo. Dios quiere que su pueblo, que sus hijos, que nosotros los cristianos seamos completamente libres para alabarle, glorificarle, exaltarle y para bendecir su santo y glorioso nombre. Oh, alguien diga gloria a Dios, alguien alabe ahí donde está el nombre que es sobre todo nombre, el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. También nos dice que los volvió a llamar Faraón y otra vez pidió que oraran. Y yo quisiera decir, hermanos, que Moisés y Aarón eran específicos de parte de Dios y le preguntaban, ¿cuándo quieres que oremos? Porque los milagros de Dios se tienen que dar a conocer. Los milagros de Dios no son una casualidad, decimos en El Salvador, una chiripada. No, los milagros de Dios es la mano de Dios obrando. Es el poder de Dios haciendo maravilla. Entonces se tiene que especificar cuándo las personas quieren que se ore por ellos para que Dios haga un milagro en ellos. Que no quede a la casualidad, que no quede, fue un chiripazo, de repente pasó. No, Señor, tiene que ser que si crees que Dios puede hacer un milagro, la oración tiene poder. Dios a través de la oración sana, hace milagros, hace señales y maravillas en su poderoso nombre. También nos dice que Faraón se endureció y Dios trajo otra plaga, la plaga del ganado. Y Dios le dijo a Moisés, ¿verdad? He aquí la mano de Jehová va a estar contra Egipto. Moisés y Aarón le dijeron a Faraón, la mano de Dios va a estar contra Egipto y van a morir todos los ganados, vacas, ovejas, asnos, camellos, todos los ganados. Entonces dice la palabra del Señor que Dios mandó plagas gravísimas, o sea, mandó enfermedades diferentes, enfermedades contagiosas, que terminó con los ganados de todo Egipto. Pero ¿sabe qué es interesante en esto? Que Dios le dice a Faraón, mientras en Egipto se mueren todos los ganados, allá en Israel, en la tierra de Gosén, donde está mi pueblo, no va a morir ni uno siquiera. Y dice la palabra que así como Dios dijo a través del profeta, a través del vocero de Dios que era Aarón, siguiendo las indicaciones de Moisés, dice la palabra que así sucedió. Faraón mandó personas para ir a mirar, para ver si era verdad. Y se dio cuenta que donde estaba el pueblo de Israel,
no había muerto ni siquiera un ganado, ni siquiera un animal. Eso es porque Dios sabe lo que hace y porque Él tiene poder y control sobre toda situación. Él sabe poner límites. Él sabe poner hasta aquí, hasta cuándo, hasta dónde puede llegar la enfermedad, el dolor, etcétera. Solo Dios tiene poder para poner un alto, para poner una hasta aquí en la enfermedad, en el contagio y en toda situación. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Faraón no quiso dejar ir al pueblo. Entonces nos dice que Dios trajo una plaga llamada la plaga de úlceras. Y también, ¿verdad? Allí Dios le dice a Moisés y a Aarón, agarren un puñado de ceniza de un horno y espárzanlo, o sea, tírenlo al aire. Y dice, y yo voy a hacer que el polvo de Egipto produzca sarpullido y úlceras. Y todos sabemos lo que es traer granos o lo que es el sarpullido, la picazón, lo duro y difícil que es eso. Imagínense que todo Egipto se llenó de sarpullido y de úlceras. Y fue una plaga más de parte de Dios para manifestar su grandeza. Luego la Escritura nos dice que trajo otra plaga, la número 7, la plaga del granizo. Y allí, ¿verdad? Dios le dice a Moisés, Aarón, que le digan al faraón que él iba a extender su mano para herir a Faraón y a su gente, a su pueblo, para herirlo a su corazón. En otras palabras, le está diciendo Dios, las plagas que vienen van a ser más profundas y van a llegar más adentro, van a llegar hasta lo hondo, va a llegar hasta tocarte el corazón. Dios preparando al faraón para lo que venía. Nos dice la palabra del Señor que así sucedió. Dios mandó un granizo mezclado con fuego que era tan grande que Dios le dijo a Faraón, envía, y a los siervos de él, envía por tus criados que andan trabajando en el campo, envía por tus ganados, porque todo lo que esté allá en el campo va a morir, porque el granizo era tan grande, cual nunca había caído un granizo de esa magnitud, y luego mezclado con fuego iba también a quemar. Dice la Biblia que las ramas de los árboles eran quebradas y destruidas por la cantidad de granizo. Dice la Escritura que algunos de los siervos de Faraón, cuando oyeron esa palabra, tuvieron temor a la palabra de Jehová y enviaron por sus criados y por sus ganados que estaban en el campo para traerlos y encerrarlos para que no murieran. Pero dice que los que no creyeron o no tuvieron temor a la palabra de Jehová, no lo hicieron. Dejaron sus criados, sus ganados en el campo y todos ellos murieron. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios, alertando a Faraón y a sus siervos, les estaba dando una advertencia. Si no quieres que tus criados y tus ganados se mueran, envía por ellos antes que yo haga que caiga esta plaga de granizo mezclado con fuego. Pero como siempre se ha visto, hay gente que cree a la palabra de Dios y acciona. Hay gente que tiene temor a la palabra de Dios y hace lo posible para evitar el daño o lo que viene más adelante. Pero igual hay personas que no tienen temor y no quieren obedecer y están dispuestos a sufrir, están dispuestos a pasar lo que venga,
por no obedecer y por no humillarse delante de la presencia de Dios. Para librarse de los juicios de Dios hay que tener fe y tenemos que ser obedientes. Así como en el tiempo de Noé, hubo un hombre con su esposa, sus 3 hijos y sus nueras que creyeron a Dios y con obediencia y temor prepararon el arca en el que se podían salvar de ese juicio. Pero la mayoría de gente o el resto del mundo no creyó, fueron desobedientes y andaban haciendo y deshaciendo hasta que el arca, hasta que la puerta del arca fue cerrado por la mano de Dios y empezó el diluvio. Hasta entonces la gente empezó a querer buscar y clamar a la misericordia de Dios. Amigo que me escucha, si estás oyendo la palabra de Dios, trata de creer a la palabra, trata de obedecer y humíllate, como lo hemos hecho miles y millones en el mundo entero. Hemos creído a su palabra, hemos tenido temor de las cosas que la Biblia habla, que vienen para el ser humano, y nos hemos humillado delante de su presencia para que esas cosas no nos sucedan. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Faraón una vez más se endureció y no dejó ir al pueblo de Dios. Entonces Dios trajo otra plaga, la plaga de langosta, y le dice Dios a Faraón a través de Moisés y Aarón: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? El mensaje de Dios a Faraón: ¿hasta cuándo? Ya son 7 plagas y no te has querido humillar. ¿Hasta cuándo vas a seguir siendo soberbio? Te vas a ensoberbecer contra mí. Y Faraón más se endurecía. Dice la Escritura que Dios trajo el siguiente día que Moisés y Aarón hablaron con Faraón, porque Dios es específico, dijo mañana, a esta hora, mañana. Y Dios lo que habla, lo cumple. Lo que promete, lo cumple. Dice la Escritura que un viento oriental trajo la plaga de langostas que devoró y se comió todo lo verde en Egipto. Y Faraón mandó a traer a Moisés, a Aarón, para que una vez más oraran, para que una vez más pidieran a Dios que las langostas se quitaran. Y dice la palabra que Dios ahora envió un viento del occidente que tomó la plaga de langostas y la arrojó en el Mar Rojo para que allí se murieran. Era una plaga de langostas tan grande que Dios había dejado crecer, preparadas únicamente para devorar allí en la tierra de Egipto, pero que cuando ya habían hecho su trabajo, el viento occidental de Dios las tomó y las arrojó al Mar Rojo para que allí se murieran y no siguieran siendo daño al resto del mundo o al resto de los países. Qué bueno es Dios y misericordioso. Glorificado sea su santo nombre. Nos dice la Escritura que con esa plaga de langosta, Faraón le dijo a Moisés y Aarón: pues vayan ustedes los varones y vayan y hasta el desierto y adoren a Dios, pero dejen aquí a los demás. No pueden irse con sus esposas, no se pueden ir con sus hijos, que vayan los puros varones. Ahí miramos cómo el enemigo usa estrategia, usa artimaña y no quiere que el hogar, que el matrimonio, que la familia sea libre de parte del Señor. Siempre está poniendo obstáculos y en esta ocasión quería que fueran los varones, pero que las esposas y los hijos y los ganados se quedaran acá en Egipto. De esa manera tenían que regresar a fuerza, tenían que volverse y estar otra vez bajo esclavitud.
el Señor reprenda a Satanás. Nos dice también que Dios trajo una plaga más, la novena, la plaga de tinieblas, 3 días de densas tinieblas en toda la tierra de Egipto. Nos dice la palabra que no se levantaron de donde estaban acostados, no miraron a su vecino, ni a su pariente, ni a nadie, porque las densas tinieblas casi se palpaban. Esto significa que el sol no salió para alumbrar y no hubo claridad de día, y también significa que la luna tampoco dio su resplandor, y en la noche estaba terrible la oscuridad y las tinieblas. Pero ¿sabe qué es lo bonito de todo esto, amado hermano y amigo que me escuchas? Que mientras en todo el país de Egipto estaba en densa tiniebla y en oscuridad, en el mismo país de Egipto, en la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, ahí había luz. ¿Qué tremendo es eso? Allí había luz y el pueblo de Dios estaba tranquilo porque tenían luz. ¿Cómo hizo Dios eso? Dios tiene poder, Dios es Dios de milagros, Dios es Dios de señales y de maravillas, y se lo había dicho a Faraón a través del profeta Aarón y a través de Moisés, a quien constituyó como Dios para Faraón, de que iba a ser él una diferencia. Que mientras algunas cosas sucedían en todo el país de Egipto, donde estaba su pueblo, no iba a pasar nada. Y Faraón se estaba dando cuenta que este Dios de los hebreos, Jehová de los ejércitos, el Dios de Moisés y de Aarón, era un Dios poderoso. También nos dice que entonces con esa plaga de tinieblas, Faraón, sus siervos volvieron a hablar con Moisés y Aarón y le dijeron, pues vayan ustedes con sus mujeres, con sus niños al desierto para que adoren allá a su Dios, pero dejen aquí sus ganados, dejen aquí sus vacas, sus ovejas o sus machos cabríos, sus cabritos, vamos a decir los cabros, dicen en México las chivas, dejen aquí sus ganados. Y Moisés dice, no podemos, tenemos que irnos nosotros, los varones, nuestras esposas, nuestros hijos y nuestros ganados, porque allá donde vamos tenemos que llevar, que ofrecerle a Dios, y no sabemos qué es lo que Dios nos va a pedir, así que tenemos que llevarnos todo lo que tenemos. Alabado sea el nombre del Señor. Miramos ahí que el pueblo de Dios también es sabio, inteligente, y que el pueblo de Dios tiene que llevar todo lo que necesita para ofrecer ofrenda y sacrificio al Señor. Y ya para terminar, la 10ª plaga fue la muerte del primogénito, tanto de hombres como mujeres, desde el hijo del faraón, o sea, el príncipe, hasta el hijo de la sirvienta o de la trabajadora de la más baja. Tanto de hombres como las bestias, todo primer nacimiento iba a morir cuando a la medianoche Dios pasara en medio de Egipto, y en cada hogar iba a haber un muerto, de personas como de animales. Así que hubo llanto, hubo clamor, hubo una angustia, hubo luto, tristeza en toda la tierra de Egipto. Pero dice la palabra del Señor que donde estaba Israel en Gosén, ni siquiera un perro iba a mover su lengua, o sea, para ladrar. Había paz, había tranquilidad, mientras allá había gritos, llantos desconsolados, llanto desesperado, había tristeza y luto. Donde estaba el pueblo de Dios, había paz. Hasta los perros estaban callados y no estaban ladrando, porque hay una gran diferencia
entre los que servimos a Dios y entre los que no sirven a Dios. Amigo que me escucha, sírvele a Dios. No hay mejor cosa en la vida que conocer al Dios que hace los milagros, las señales y las maravillas. El Dios que no comparte con nadie su gloria, pero que a Moisés lo constituyó Dios para Faraón, para que en un puesto o en una posición privilegiada, Moisés pudiera ir con toda confianza para enfrentarse al rey más poderoso de aquel entonces, un rey que se creía Dios, que era soberbio, que era orgulloso y que pensaba que él estaba sobre todos los dioses, que él era la mañana y él era el anochecer, que él daba vida o que él la quitaba, y pues se creía, en otras palabras, un Dios eterno. Pero ¿sabe qué? Tuvo un encuentro con el verdadero Dios, y el verdadero Dios es el Dios de los hebreos, el Dios de Moisés, el Dios de Aarón, el Dios de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que creó todo el universo, el Dios que nos da la vida, el Dios que sana, salva, cambia y transforma, el Dios que tiene poder para hacer que el más soberbio y orgulloso se humille delante de su presencia. Yo te he constituido, Moisés, Dios para Faraón, y Aarón tu hermano será tu profeta. Yo te voy a hablar a ti, yo te voy a decir a ti, yo te voy a enseñar a ti, y tú le vas a hablar, a enseñar y a decir a Aarón, y es Aarón el que va a transmitir el mensaje al rey Faraón y a sus siervos. Bendito sea el nombre del Señor. Qué grande y qué bueno es el Dios a quien servimos. Oremos. Gracias, Padre eterno. Toda la gloria y la alabanza sea a ti por siempre. Hacedor de milagros, de señales y de maravillas, Dios Todopoderoso. Gracias te damos. Que tu palabra bendiga vidas y corazones, y que llegue a muchos corazones y que llegue a muchos rincones del mundo. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén, amén. Dios te bendiga.